Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es John Freddy Puentes y hoy vamos a ver la detección y conteo de vulgaridades en textos escritos en español con SpanLP. La vez pasada habíamos visto cómo podemos crear entornos virtuales e instalar de forma correcta y profesional las librerías con Python. En esta ocasión, para aprender a detectar y contar las vulgaridades usando la librería instalada previamente, vamos a hacerlo a través de un problema. En este caso, contamos con un archivo que contiene algunos tweets, que es de tipo CSV, y nos dice que contiene algunos trinos de personas que comentan sobre un servicio de un operador de telefonía. Y en este caso se desea saber si contiene o no vulgaridades y cuántas son. Y para ello establecemos algunos objetivos para desarrollar este problema. Entonces el primero de ellos sería que debemos leer el archivo de datos que contienen los tweets y detectar e indicar si los datos leídos tienen vulgaridades o no, y también contar la cantidad de vulgaridades que hay. Para ello vamos a utilizar Jupyter. En la segunda parte vamos a partir este ejercicio en dos partes, y en la primera parte vamos a utilizar Visual Studio Code para definir primero una estructura de resolución del problema simple, y luego la vamos a hacer un poco más completa y profesional, creando funciones y demás. Entonces ya tenemos en ambas herramientas el problema. Lo vamos a subir por acá un poco, y lo primero que vamos a hacer es, como aprendimos la vez pasada, activar nuestro entorno de desarrollo, que es donde tenemos la librería. En este caso ya está creado, y lo que nos haría falta es activarlo. Como aprendimos la vez pasada, para activar un entorno se utiliza el comando source. Entramos a la carpeta entorno dentro de bin y utilizamos el script activate. De esta forma estaríamos ya entrando a nuestro entorno que contiene la librería. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es leer el archivo que contiene los datos. Para ello vamos a hacerlo de forma nativa, sin utilizar ninguna librería externa, solamente con un módulo que existe en Python, que en este caso es CSV. Ya sabemos que vamos a leer un archivo CSV. Para esto, antes de empezar a leerlo, vamos a verificar que lo tengamos dentro de nuestra estructura. Vemos que debajo o al mismo nivel de el resto de scripts tenemos el archivo tweets.csv. En este caso he descargado algunos tweets y los he modificado intencionalmente para que contengan algunas palabras que son consideradas vulgaridades. Tenemos que la primera columna es comment rayal piso 1 y comment rayal piso 2. Siendo la primera columna el comentario que hace el posible cliente o la persona que se está quejando del servicio, y la segunda columna la respuesta que recibe en Twitter. En este caso vemos también que está separado por un pipe, y así con el resto de filas. Vemos algunos signos de puntuación que vamos a utilizar más adelante para limpiar estos datos. Vemos algunas palabras acá que pudieran ser utilizadas para el conteo de nuestras vulgaridades, pero con este ejercicio lo que pretendemos es crear un script que nos funcione para estas 11 filas y para un archivo más grande que podamos encontrar en un ambiente productivo o en una empresa real. Listo, ya una vez conocido el archivo, vamos a proceder a leerlo. Para ello vamos a probar que nos esté importando la librería. Para ello vamos a ejecutar el comando python 3 en mi caso, y vamos a ejecutar el archivo principal, que en mi caso es main.py. Y listo, de esta forma ya nos indica que lo ha importado bien porque no arroja ningún error, pero vamos a proceder a utilizarlo. Para eso vamos a hacerlo de la siguiente manera, utilizando las palabras reservadas with, open, y esta es una forma de muchas de poder abrir un archivo CSV. En otras formas de trabajar
archivos CSV pudiéramos también instalar librerías como pandas. Sin embargo, vamos a hacerlo de forma más ligera para que nuestro proyecto sea más liviano, y lo vamos a hacer con esta función. Y acá la función open recibe como parámetro el nombre del archivo, que en este caso es tweets.csv. Lo que vamos a hacer es ponerlo y listo. Ahora lo que va a necesitar esta función es un alias para que represente en la memoria de Python lo que son los datos que contiene el archivo CSV. Y ahora lo que vamos a hacer es leer los datos del archivo como un diccionario, que es la forma como lo utiliza en este caso Python, o este módulo de Python. Para eso vamos a declarar una variable que se llame tweets y vamos a llamar a csv.digReader. Y esta función lo que va a hacer es transformar los datos que tiene en memoria, que lo llamamos data en este caso, y le vamos a decir que tenemos un delimitador, que en este caso va a ser pipe. Y listo, ya tenemos como un diccionario la información que contiene el archivo, delimitada por pipe. En este caso, intencionalmente hemos delimitado los datos con pipe, dado que durante el análisis de los datos pudiéramos encontrar que la coma, como en efecto lo es, hace parte del mensaje que el usuario está usando, como otros signos de puntuación. Entonces lo hemos puesto como pipe, que es lo que vemos acá. Ahora lo que vamos a hacer es poder recorrer los tweets que están ahí para comprobar que si estamos leyendo los datos. Para ello vamos a utilizar una sentencia for o un ciclo for. Lo que hacemos es decir, para cada tweet dentro de nuestra variable tweets, pues lo que vamos a hacer es poder imprimirlos. Vamos a imprimir solamente lo que nos va a interesar, que en este caso es la columna comment raya al piso 1. Voy a copiarla y vamos a imprimir tweet, que es todo el diccionario en este caso, porque acá le dijimos que lo leyera como un diccionario, y que nos imprima la columna comment 1, y vamos a probarlo. En este caso vamos nuevamente python 3.main a ver qué nos trae. En este caso vemos que ya nos imprime por consola algunos de los mensajes que vemos en los tweets, y que en efecto nos trae solamente la primera columna. Por ejemplo, esta no tengo servicio, que es lo que pasa ladrones, pudiéramos validarla acá, que vendría siendo esta. En efecto me está trayendo la primera columna. Listo, una vez tengamos este pequeño trozo de código, vamos a cumplir con el siguiente objetivo, que es detectar si tiene o no vulgaridades cada una de las filas y contarlas también. Para ello vamos a hacer uso de la librería de spanlp que habíamos instalado previamente. En este caso lo que vamos a hacer es llamar al paquete de spanlp.palabrota de este paquete. Por favor, importe la clase palabrota. Esta va a ser la clase que contiene la función que nos va a decir si un texto contiene o no una palabrota, y la vamos a usar justo en esta línea, que es donde tenemos el comentario. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una variable que se llame comentario, por ejemplo, que almacene el tweet. Listo, y ese comentario es el que vamos a enviar a nuestra función de palabrota. En este caso vamos primero a instanciar la clase palabrota dentro de un objeto para que podamos llamar a la función. Para ello vamos a llamar a la variable validador, por ejemplo, y instanciamos a la clase palabrota para poder llamarla dentro de esta función. Entonces, para ello hacemos palabrota punto y llamamos a la función contains palabrota, que en este caso es la función
que nos va a decir si un texto contiene o no una palabrota basado en el conocimiento que tiene la librería. Más adelante vamos a ver cómo podemos expandir de forma dinámica todo el dataset que tiene la librería para poder incluirle o extraerle algunas palabras para que las entienda como groserías o que no las entienda como groserías. Por ahora lo que vamos a hacer es enviarle el comentario. Listo. Esta función me va a devolver un booleano que me va a indicar si es true o false la validación que hace. En este caso vamos a ponerle nuestra variable para ser claros y en español es palabrota, que va a ser igual a lo que me devuelva esta función. Listo. Bien. Ahora lo que debemos hacer es que imprimamos es palabrota para validar que sí estemos haciendo el llamado. Listo. Y lo ejecutamos nuevamente. Vamos a limpiar por acá. Y ejecutamos nuestro archivo. Entonces ahí le hace la validación y en efecto imprime una serie de true o false que vendrían a indicar que sí lo está haciendo bien. El problema nos decía que además de detectar si contenía o no palabrotas, que ya lo estaríamos haciendo aquí, nos decía que debíamos contarlas. Para ello vamos a crear una variable que se llame contador de palabrotas, que la vamos a inicializar en 0 por ahora. Y lo que seguiría es que, como nos interesa contar las que sí son palabrotas, entonces debemos validar si es palabrota. Entonces lo que debería hacer es incrementar este contador en una unidad. Y así lo vamos a hacer para cada una de las filas o cada uno de los comentarios. Si contiene o no palabrota, entonces vamos a incrementar nuestro contador para que podamos imprimirlo más adelante. Listo. Una vez tengamos estos datos, vamos a hacer un print para cumplir nuestro objetivo y decirle al usuario que lo tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es imprimir el contador acá para ver si estamos haciendo las cosas bien. Lo imprimimos aquí. Ejecutamos nuevamente y nos dice que hay 7 registros que contienen al menos una palabrota. Acá no nos está diciendo si hay dos o más palabrotas por comentario, pero al menos si hay 7 filas que contienen al menos una grosería. Listo. Pudiéramos validar eso en los datos acá con este archivo pequeño que fácilmente pudiéramos hacerlo, que sería la tarea, y vamos a formatear un poco este mensaje para que quede más chévere de cara al usuario. Vamos a poner se encontraron esa cantidad de palabrotas y por aquí palabrotas, que sea más visual, y volvemos a ejecutar. Listo, se encontraron 7 palabrotas. Ahora vamos a ver cómo quedaría esto de forma más estructurada, de forma más reutilizable, yéndonos hacia Jupyter Notebook. Ya una vez sabemos que funciona, pues vamos a poner un poco más elegante a nivel de código para utilizarlo en otros proyectos. Para ello nos vamos a ir a Jupyter y vamos a empezar aquí a validar. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar el código anterior para tenerlo allá de referencia y listo. Y vamos a comprobar que en efecto acá, como estamos en el entorno, pues ya sabríamos que esto funcionaría. En efecto funciona, pero vamos a convertir este código más profesional, teniendo como objetivo de que posiblemente ese archivo tengamos que leer varias veces o varios archivos de distintos tipos, que también tal vez esta columna acá está quemada y nos interese leer por ejemplo otra columna y se pueda reutilizar esa misma función, y también que tengamos una función que nos detecte para unos datos X si contiene o no vulgaridades. Para eso vamos a crear una función que se encargue, que tenga la responsabilidad única y exclusivamente de leer el archivo. Para ello vamos a definir la función leer archivo, que vamos a pensar un poco en qué parámetros debería recibir.
Lo primero es que debería recibir pues el nombre del archivo que se quiere leer. En este caso, este sería una variable de tipo de string que solo quiero especificar ahí y quiero que por default tenga vacío. Ese sería nuestro primer parámetro para leer. La otra cosa que también nos interesa sería el separador. Entonces vamos a indicarlo, separador de datos, que en este caso yo quiero que sea también string, debería ser string, y lo voy a inicializar vacío también. Y otra cosa que también quiero que tenga es que reciba la columna de forma dinámica, para que reciba el archivo y de forma dinámica pudiéramos decirle a esta función que me retorne los datos de una columna en concreto. Entonces también voy a decirle que me devuelva la columna, que también debería ser de tipo string, una columna concreta, que la vamos a inicializar por default en vacío. Listo. Una vez hemos definido la firma de la función, vamos a definir su cuerpo. Para eso vamos a pensar que en qué debería retornar. Por comodidad debería retornar en este caso una lista de strings. Entonces vamos a llamar esa lista, por ejemplo, tweets en este caso, pero pudiera llamarse data o lista de datos o cadenas de texto, mensajes, comentarios, como ustedes quieran. En mi caso la llamaré tweets, que va a ser una lista inicialmente vacía. Ahora lo que vamos a hacer es leer nuevamente el archivo. Para eso voy a copiarme de esta fila with open tweets. En este caso no quiero tener esto quemado, sino que ahora lo voy a reemplazar por el nombre del archivo, que es la variable que me llega como parámetro. En este caso también vamos a agregar un nuevo parámetro, la función open, que nos va a indicar acerca de la configuración de los datos, que en este caso, como estamos hablando en español, pueden venir datos con acentos y vamos a asegurarnos de que nos funcione. Y para ello agregamos el parámetro encoding y lo vamos a poner UTF-8. Listo, ya lo hemos mejorado un poco. Ahora lo que vamos a hacer es volver a leer esto. Entonces para ello voy a copiar el mismo código, pero ahora aquí es esta variable data, sí, pero el delimitador ya no lo quiero tener quemado tampoco, sino que ya lo hemos pensado antes y le vamos a agregar el separador de datos que me llegue. Perfecto. Ahora ya tenemos nuestros datos en esta variable, pero acá encontramos que tenemos dos variables del mismo nombre. A esta la vamos a cambiar el nombre como reader, puede ser. Vamos a cambiarle a reader, ya que es un lector de CSV que me retorna un diccionario, entonces vamos a llamarlo reader. Listo. Ahora lo que deberíamos hacer es recorrer nuevamente esos datos y agregar a la lista, así como lo hacemos acá. Agregamos a la lista pues el string de la columna que nos importa. Para ello vamos a utilizar nuevamente un ciclo for y vamos a decirle que para cada fila en el reader, en este caso, realice la obtención de la columna que recibo acá y lo agregue a esta lista de tweets. En este caso vamos a copiar el nombre de esta variable y la vamos a llamar a su método append para agregar un nuevo elemento a esa lista. Ese nuevo elemento va a ser el elemento de la fila en cuestión en la que esté en ese momento, pero de la columna que nos pasaron como parámetro, la columna de interés. Y ya vamos dando forma. Ahora restaría en este momento retornar los tweets. Listo. Ahora hemos creado ya nuestra función que lee archivo. Vamos a ejecutarla y ya la tenemos definida. Ahora lo que faltaría hacer es probarla. Vamos a probar esta función. Vamos a llamarle comments a la variable que va a almacenar la lista de lo que me retorne esto, y llamaremos a la función leer archivo y recordemos que nos pide el nombre del archivo, el separador de datos y la columna. Entonces en este caso voy a copiarme estos parámetros aquí para ser súper explícito. Vamos a decir que el nombre del archivo pues es tweets CSV, que el separador de datos
pues es el pipe. Vamos a ponerlo por acá. Y la columna que me interesa en este caso es comment 1. Listo. Si todo está bien, este comments debería retornarme un tamaño de 11, que vendría siendo las filas. Y vamos a probarlo. Vamos a imprimirlo por aquí y lo ejecutamos. Perfecto. Ahora, una vez comprobamos que nos está funcionando esta función, vamos a dejarla así. Faltaría un poco de documentación y validación para retornar las excepciones, pero por ahora la vamos a dejar así. Ahora lo que vamos a hacer es sacar esta lógica que tenemos aquí de la validación del contains palabrota para que sea una función aparte y sea más dinámica, así como esta de leer el archivo. Para ello lo que vamos a hacer es primero quitar esto de aquí, ponerlo por acá abajo y vamos a definir otra función. Esta función vamos a llamarla validar vulgaridades. Listo. Y lo que debería recibir en este caso vendría siendo una data, que esa data debería ser una lista, así como lo hemos pensado acá. Si esta me vuelve una lista, entonces esa lista de futuro la enviamos a esta función como una lista. Entonces vamos a poner que va a ser de tipo list y que va a estar como none inicialmente, para poder hacer una validación aquí de si viene vacía o no. En este caso es igual. Listo. Súper. Ahora lo que tiene que hacer esta función pues es recorrer cada elemento que viene en esta lista y retornar si contiene o no vulgaridades. Y también vamos a hacer algo chévere de retornar cuántas tiene al mismo tiempo. Entonces empecemos. Para ello vamos a definir un ciclo for nuevamente con pongámosle tweet, pero esto puede ser cualquier otro mensaje como texto, mensaje, o pongámosle texto. ¿En dónde? En data, que es la lista que se recibe acá como parámetro. Listo. Para cada texto en data, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a llamar ahora sí a lo que hicimos acá. Esto mismo. Pero en vez de comentario vamos a poner texto. Y acá ya tenemos si es palabrota o no. Y uno de los objetivos decía que debemos contar. Entonces vamos a crear un contador nuevamente acá, que vamos a aprovechar este que está acá, contador de palabras. Y lo vamos a inicializar en 0. Y copiémonos esta lógica que está acá de si es palabrota. Si es palabrota, entonces incrementa este contador en una unidad y ya tendríamos la cantidad. Ahora lo que nos haría falta es un par de validaciones más y retornar los datos. Entonces primero vamos a retornar, una vez termine el ciclo for, vamos a devolver dos cosas al mismo tiempo. Vamos a devolver una tupla. Ahora dejen en los comentarios si quieren aprender más sobre tuplas, validaciones, excepciones y código profesional para hacer un curso de Python si quieren. Continuando, vamos a retornar una tupla que va a contener dos valores en este momento. Y el primer valor va a ser si contiene palabrotas o no, que vendría siendo un true o false. Y el otro valor de la tupla es la cantidad. La cantidad ya la tenemos, que vendría siendo este contador de palabras. Y el primer valor vamos a hacer una condición chévere, que es si contador de palabras es mayor a 0, pues me va a poner aquí un true. Con esta condición no tengo que hacer ningún if, sino que si esta condición se cumple o no, ese valor lo voy a retornar. Listo. Ahora, validaciones importantes que hacer aquí, que por ejemplo la data venga vacía o no tenga elementos. Para ello lo que vamos a hacer es validarla de la siguiente forma. Si data es none, significa que no viene nada o es nula, o vamos a poner un or, o que si venga pero vacía. Entonces vamos a aprovechar la función len para decir que si el tamaño de esa data es 0, pues lo que vamos a hacer es, como esta función va a ser reutilizada y esta también, pues vamos a retornar una excepción para que el desarrollador que la use sepa
en lo que se está equivocando. Para ello vamos a utilizar la palabra reservada raise para lanzar una excepción. Y como mensaje a esa excepción vamos a ponerle un string que diga: oiga, no puede enviar, más bien, para validar vulgaridades. Vamos a copiar aquí. Para validar vulgaridades debe enviar datos. Está enviando una lista, o más bien está enviando datos nulos o vacíos. Listo. Y de esta forma, cuando llamen a esta función, pues le vamos a poner este mensaje para que se dé cuenta el desarrollador. Otra validación importante y profesional que deberíamos hacer es también saber que, como acá recibimos una lista de datos, ¿qué pasaría si nos envían una lista de objetos? Para ello, lo que vamos a hacer es validar que esta lista contenga en efecto un elemento o varios elementos, pero de tipo texto, o sea, un str hablando en términos de Python. Para eso vamos a hacer la validación, pero esa validación tiene que ser antes de hacer el procesamiento de validar el contains. Lo que vamos a hacer entonces es decir que si el dato que está en ese momento es una instancia de str, o sea, si texto, o sea, el elemento de la lista es un str, entonces lo deja procesar, hace la validación. Vamos a tabular por acá. Listo. Si no es una instancia de un str, lo vamos a ignorar para que siga procesando los demás datos. En este caso no lanzamos excepción porque si esta función ha procesado el 50% de los datos y resulta que hay un dato que no es un texto, pues vamos a perder todo lo que se ha procesado. Otra forma de diseñarlo también es que valide todos los datos antes, pero eso sería más costoso. Más bien vamos a procesarlo, lo que venga, y cuando encuentre algo, pues el desarrollador se va a dar cuenta de que los datos no le cuadran y tendrá que limpiarlos. Esa limpieza la vamos a ver más adelante con uno de los módulos de span LP. Listo, esta función ya está quedando más chévere. Ahora lo que nos faltaría es probar que sí funciona. Para ello vamos a comentar esta línea de acá que ya hemos ejecutado anteriormente y vamos a probarla. Para ello debemos primero compilar este código que está acá. Listo, ha compilado bien o ejecutado, y ahora sí vamos a tener en cuenta que me va a devolver una tupla, es decir, dos valores, un true o un false y acá un entero. Vamos a crear dos variables en la misma línea que me va a decir contiene o no palabrota, y también un contador o una cantidad. Y aquí vamos a llamar a esta función. ¿Qué le vamos a pasar? La data. Recordemos que esto es una lista y esa lista ya la tendríamos aquí en la variable comments, que la vamos a enviar como parámetro para cumplir la validación. Y listo, estas dos variables tendrían los valores que vamos a imprimir acá. Sería contiene y cantidad. Vamos a probarlo. Listo, el primer valor me dice que sí contiene, al menos uno de esos comentarios que yo le estoy enviando contiene, y que la cantidad es 7. Probemos también esta validación que hemos hecho acá. Vamos a simular aquí que le enviamos una lista vacía y me arroja una excepción. Y acá está el mensaje: oiga, para validar vulgaridades debe enviar datos. Está enviando datos nulos o vacíos. Está funcionando perfecto. Ahora vamos a probar con none y me devuelve la excepción. Está funcionando muy bien. Vamos a enviarle comentarios para tener nuestros valores reales. Listo, entonces me dice que sí contiene y que true. Esta forma es muy simple para el usuario. Recordemos que hay que indicar al usuario acá en el objetivo si los datos tienen o no vulgaridades y contar la cantidad. Entonces lo vamos a hacer de una forma más profesional. Para ello, entonces vamos a formatear esta función, este print que está aquí, de la siguiente forma.
vamos a escribir contiene la cantidad de palabras que tiene como vulgaridades o frases o filas, y vamos a indicar que contiene tantas vulgaridades y que imprima esto si se cumple una condición, que en este caso sería que cantidad, o más bien que contiene sea true, que contiene sea true, y que si no, entonces imprima no contiene vulgaridades. Vamos a ver aquí, contiene tantas vulgaridades, vamos a mejorarlo aquí. Los datos contienen X cantidad de vulgaridades. Si contiene, y si no contiene, entonces le vamos a decir los datos no contienen vulgaridades. Y acá un punto. Y acá también un punto. Listo. Al ejecutarlo vemos un mensaje más chévere de cara al usuario. Y también nuestro if o nuestro print contiene un if que nos permite no hacer como por ejemplo esto. Si contiene, entonces print algo. Si no, entonces print otra cosa. De esa forma nos hemos ahorrado 4 líneas de código, le hemos hecho en 1 y hemos entregado el mensaje más claro. Con esto ya hemos cumplido los objetivos. Hemos creado una función, esta la podríamos eliminar. Vamos a eliminarla por acá. Hemos creado entonces dos funciones que se pueden reutilizar para cualquier archivo, leerlo y retornar una función que esté basado en columnas o separado por algún carácter, y hemos creado también una función que se puede reutilizar de otra forma con otros datos, enviándole una lista de strings. De esta forma también hemos aprendido cómo podemos imprimir de una forma profesional, cool, y también hacer validaciones de los datos y utilizar, lo más importante, la función de la librería contains palabrota para detectar vulgaridades, groserías y demás dentro de unos datos de texto. El reto que sigue para ustedes como tarea, como reto, es modificar este código para que imprima la fila que más contiene vulgaridades. Por ejemplo, la fila 2, si contiene 2 y ese es el número máximo de vulgaridades, bueno, que la imprima. Y también el segundo punto que sería como reto es modificar el código también para no solamente analizar la columna 1, sino la columna 2. Porque en este momento no sabemos si la columna 2, o sea, la respuesta a los comentarios de la columna 1, también son vulgaridades. No lo sabemos. El reto es saber si la columna 2 también tiene vulgaridades. Espero que les haya gustado mucho este video, que hayan podido practicar, recordar y aprender también cosas nuevas sobre Python. Les voy a dejar el link con el código y los datos en GitHub para que hagan el ejercicio. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.